Hola, buenos días, grupo y maestra. Nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a estar hablando acerca de la inteligencia preoperatoria. Los integrantes del equipo somos Janet Guadalupe Castillo Tadeo, Adriana Yadet Ceja Andrade, Noemí Cardona Ortiz, Brenda Lisbeth Guzmán Salvador, Gustavo Asdrúbal Hernández Velázquez, Edgar Emanuel Núñez Bautista y Guadalupe Murillo Villagrana. Primeramente vamos a abordar qué es la inteligencia preoperatoria. Según Jean Piaget, a partir de los 3 años de edad surge la inteligencia representativa preoperativa, la cual se caracteriza por lo siguiente. Un pensamiento egocéntrico y sincrético. Como ya habíamos analizado en clases pasadas, el pensamiento egocéntrico del niño consiste en que se toma a sí mismo como centro o causa de todas las cosas que ocurren a su alrededor y en su entorno, mientras que el pensamiento sincrético es una de las primeras fases del desarrollo del pensamiento cognitivo, y esta se da entre los 2 y 7 años de edad. El pensamiento del infante se centra en lo que percibe y lo que experimenta, caracterizándose por ser incapaz de hacer deducciones y generalizaciones. El realismo intelectual y sin razonamiento. En este, el niño percibe las cosas como aparentan ser en la percepción inmediata. Quiere decir, él lo primero que ve es lo que va a percibir que es el objeto sin llevarlo a un razonamiento más profundo. Después continúa la intrincación afectiva e intelectual. En esta, según Jean Piaget, se refiere a la categoría afectiva como los sentimientos y las emociones, y estas propician el desarrollo de la inteligencia. Enseguida se aborda la inteligencia preparatoria de los 2 a los 4 años. En esta aparece una función simbólica, la cual es la capacidad de representar mentalmente un objeto o acontecimiento no presente. Después sigue la interiorización de los esquemas de acción. Piaget atribuye a la acción como constitutiva de todo conocimiento y al papel de los esquemas como las interacciones entre el sujeto y el mundo. De los 4 a los 5 años de edad, realiza organizaciones representativas fundamentadas. Las organizaciones representativas son la utilización de significantes. Esto lo veremos en diapositivas a continuación. Y finalmente, de los 5 a los 7 años, sigue con la organización de la fundación representativa de formas mentales. La capacidad de representación. A lo largo de 2 años transcurridos desde su nacimiento, que constituyen el periodo sensoriomotor, el niño ha ido adquiriendo capacidades que le permiten actuar e interactuar con cosas y personas que constituyen a lo que llamamos mente o inteligencia. El niño es capaz de reconocer por medio de la exploración muchos objetos, diferenciarlos y conocer sus propiedades. Sabe cómo actuar sobre ellos para lograr sus objetivos, por ejemplo, agarrar los objetos, chuparlos, lanzarlos, golpearlos, etc. Igualmente, ha ido adquiriendo notables competencias para relacionarse con personas. Estableció un vínculo con su madre a la que busca, reconoce y solicita su ayuda. Establece relaciones con otros y aprende a hacer gestos de despedida, saludo, movimientos que facilitan su interacción social. Algo que nos diferencia de cualquier otro ser vivo es la capacidad de construir representaciones precisas de la realidad, que permiten actuar sobre ella y anticipar lo que va a suceder. Por ejemplo, cuando abrigamos al niño, el niño entiende que lo están abrigando porque está haciendo frío, o cuando tiene que tomar sus medicamentos, el niño sabe que debe de tomarlos porque está enfermo. Estos son algunos ejemplos de que el niño ya comienza a hacer representaciones precisas de la realidad. Hacia el final del periodo sensoromotor y el comienzo de una nueva etapa del niño, comienza a utilizar medios simbólicos para referirse a cosas o situaciones, sin necesidad de actuar sobre ellas materialmente. La manifestación más evidente es su capacidad para comunicarse con los demás mediante gestos o palabras, pero esta función simbólica no se presenta solamente en el lenguaje, sino también en actividades como juegos. Comienza a imitar situaciones. Esta capacidad de representación y comunicación se desarrolla rápidamente durante su segundo año de edad. El lenguaje permite actuar sobre las cosas de manera indirecta a través de las palabras, pero esto no es exclusivo del lenguaje. Hay otras actividades que presentan las mismas características, como el dibujo o el juego simbólico. La característica de toda representación es que por medio de ellas, en vez de actuar directamente sobre el objeto o situación, podemos servirnos de algo que la sustituye, que está en lugar del objeto o acontecimiento, a lo que podemos llamar significante. El significante está en el lugar del significado, que es aquello que designa. En vez de actuar materialmente sobre la realidad, puede hacerse también de forma simbólica. Aquí en la diapositiva les puse un ejemplo para que ustedes puedan diferenciar entre significado y significante.
El significado se refiere al objeto o acontecimiento así, mientras que el significado se refiere a los sonidos o letras que podemos utilizar para formar las palabras que representen a ese significado. Antecedentes de la representación. Según Jean Piaget, lo que caracteriza a la representación humana es la utilización de significantes diferenciados de los significados que representa. Esto quiere decir que los seres humanos ya son capaces de diferenciar entre el objeto o situación y las palabras o sonidos que los representan. La representación tiene un origen tanto filogenético como ontogenético, y este constituye un aspecto más de la capacidad que tiene el sujeto para construir y organizar el mundo que tiene a su alrededor. La percepción de una parte del objeto se convierte en un índice de la presencia de éste. Esta es otra característica de los antecedentes de la representación. Por ejemplo, si un niño ve la mamila, él ya entiende que es el biberón completo. A esto hace referencia a que con una pequeña parte del objeto ya se tiene la visualización, de lo que es el objeto en su totalidad. El niño no dispone de una auténtica representación hasta que diferencie entre el significado y el significante, pues en la etapa sensoromotora, para él el significante solo es una parte del significado, que es lo que les mencionaba anteriormente, no diferencia entre el objeto y la representación. La imitación. La imitación representa una parte importante en la capacidad representativa. El niño utiliza representaciones motoras antes de utilizar otras más abstractas. Por ejemplo, Jean Piaget realizó una observación sobre sus hijas, en la cual la niña todavía no hablaba, y está tratando de resolver un problema que consistía en abrir una caja de cerillos. La niña cierra y abre la boca como para representar ese movimiento de apertura de la caja y a continuación logra agrandar la abertura de la caja. Se trata de un significante motor realizado con su propio cuerpo, como si intentara imitar ese movimiento con la boca antes de que se haya producido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Ceja y yo les voy a hablar sobre función simbólica o función semiótica. Estas funciones, según Piaget, aparecen a partir del quinto y sobre todo el sexto estadio del periodo sensoriomotor. La manifestación de esa capacidad de representación se van haciendo cada vez más claras y abundantes. Las personas construyen representaciones de la realidad que le permiten actuar sobre ella y anticipar lo que va a ocurrir. Las representaciones posibilitan despegarse del aquí y el ahora y tratar simultáneamente lo que ocurre de forma sucesiva. La función simbólica es la capacidad de representación que permite utilizar significantes para referirse a significados. El significante está en lugar de otra cosa a la que se refiere, designa ese significado, como objeto, situación, acontecimientos. Sirve de soporte para comparar y establecer relaciones entre sucesos pasados, presentes y futuros. Es decir, permite evocar lo ocurrido y anticipar lo que puede ocurrir. Por ejemplo, cuando el niño ve una mano que aparece por la rendija de una puerta, y anticipa que alguien va a entrar. Según Piaget, para hablar de representación es necesaria la posibilidad de referirse a él sin que esté presente. En la etapa sensoriomotora, el niño tiene una cierta capacidad limitada de representación del desarrollo de los acontecimientos, pero depende directamente de la percepción de estímulos inmediatos relacionados con lo que va a suceder. Es decir, cuando arropan al niño con abrigo, es decir, que va a salir a la calle. Cuando escucha el ruido del agua, ya sabe él que lo van a bañar. Los significantes pueden ser de tres tipos: índices o señales, símbolos y signos. Piaget denomina a esta capacidad función semiótica. Las señales o índices es el significante que está directamente ligado al significado, bien porque es una parte de él o porque ambos están ligados y se producen juntos. Por ejemplo, el humo es una señal o índice del fuego. Los símbolos es una invención humana. Llamamos símbolo a toda síntesis de signos que, ordenados de forma particular, expresan un significado convencionalmente aceptados. En cambio, los signos es la partícula más pequeña dentro del campo de la expresión. El signo puede ser reconocido inmediatamente por la imagen sensorial, en símbolo. En cambio, para ser conocido necesita la asociación de ambas ideas. Aquí les dejo una imagen de la diferencia del signo y el símbolo. Buen día, mi nombre es Edna Lucero Uribe. Les hablaré acerca de los dos sentidos de la representación. Dabrowski nos dice que el término de representación se utiliza en psicología, al menos los sentidos diferentes, y puede conducir a confusiones indeseables. Es decir, no todos los significantes están sentenciados a los significados, y los índices y señales forman parte o están volublemente ligados al significado. Por ejemplo,
El primer sentido. El primer sentido de la representación también se habla para referirse a los modelos o representaciones de la realidad que los sujetos construyen. En este segundo sentido, la representación ocupa de la codificación del conocimiento y de las formas que se organiza dentro del sistema cognitivo del sujeto. En otro punto, los psicólogos cognitivos suelen usar representaciones en este sentido y suelen sostener que existen representaciones desde el momento del nacimiento, es decir, se originaría en la huella que deja la percepción. Por ejemplo, señalan que completamente es necesario hablar de representación en el periodo sensoromotor y que existen 4 tipos de códigos que corresponden a 4 niveles sucesivos de construcción. 1. Un código sensorial que aparecería en el nacimiento. 2. Un código perceptivo que alcanzaría hacia los 18 meses, es decir, al término del periodo sensoromotor. 3. Un código conceptual que daría lugar a 4. Un código semiótico hacia los 9 o 10 años. En otro punto, preguntarse en qué momento aparecerá la representación se convierte en una cuestión de definición, aunque tenga también implicaciones teóricas. Piaget admite que durante el periodo sensoromotor, la existencia de una capacidad de interpretación de índices y señales que otros llaman representación, pero que no utiliza ese término hasta que no se establezca la diferencia entre significantes y significados. Por ejemplo, el niño que reconoce su sonaja, ya sea por el tacto o por el sonido que reproduce. La imitación es la capacidad de reproducir mediante acciones del propio sujeto otras acciones que tienen lugar a su alrededor debidas a las actividades de personas o de objetos. Es decir, se pueden imitar los gestos que realizan delante de nosotros una persona o incluso un acontecimiento como caída de un objeto o describir con gestos la forma o el uso de un objeto. Para Piaget la imitación está muy relacionada con el desarrollo de la inteligencia y el sujeto solo podría imitar acciones o movimientos que ya posee parcialmente. Es decir, no basta que un niño vea a un adulto describir para que pueda imitar sus movimientos, sino que primero necesita adquirir una capacidad motora para conseguirlo lentamente. Podríamos decir que la imitación nos permite aprender de los otros mediante pequeños pasos. Piaget nos dice que las primeras imitaciones son una especie de contagio y ya desde los primeros días los recién nacidos que escuchan a otros recién nacidos llorar pueden ponerse a hacer lo mismo ellos mismos. Es decir, en las mismas etapas el niño es capaz de realizar acciones de las que ya dispone cuando las observa en otro. Y solo a partir del 4.º estadio del periodo sensoromotor es cuando el niño empieza a ser capaz de imitar modelos nuevos para él. Y también es a partir de ese momento cuando consigue realizar imitaciones con partes no visibles del propio cuerpo, como imitaciones de movimientos de boca, los ojos, etc. Piaget también nos dice que la capacidad de imitación depende entonces del nivel de desarrollo intelectual del niño, es decir, de las conductas que ya posee, pero también de lo interesante y agradable es el modelo y por ello se imitará más modelos con los que el sujeto se encuentre vinculado. La imitación se diferencia de otros aspectos de la actividad mental, mientras que la inteligencia constituye un equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Es decir, el sujeto trata de hacerse como el modelo busca acomodarse a él, sin que exista en cambio una asimilación o incorporación de éste. Las imágenes mentales constituyen una forma de representación interna que no tiene correlato exterior, es decir, todos tenemos la experiencia de utilizar imágenes mentales, que constituyen un elemento importante para el recuerdo, pero también una enviada para la acción, la cara de una persona conocida, un paisaje con el que estamos familiarizados, con nuestros dormitorios. Los podemos representar aunque no los estemos percibiendo. Es decir, de todo ello tenemos imágenes visuales, pero también las hay auditivas y así evocamos la voz de una persona o de una melodía. Las imágenes sirven de guía para realizar muchas actividades, como buscar un libro en nuestra biblioteca cuyo aspecto conocemos, pero también nos permite anticipar el resultado de nuestras acciones y representación al aspecto que tendremos al salón de nuestra casa si cambiaremos los muebles de sitio.
Es decir, nos imaginamos en distintas disposiciones y anticipamos cómo quedará antes de que nos decidamos hacer el cambio materialmente. Vemos cómo se distribuirá el espacio y si nos cabría un mueble en un lugar determinado. En cambio, de las imágenes solo nos muestran algunas manifestaciones indirectas, mientras que la mayor parte del fenómeno permanece oculto. Solo podemos poner de manifiesto su existencia a través de efecto de tipo indirecto, mediante dibujos o mediante la facilitación o dificultades de ciertas actividades mentales. Para los filósofos empiristas, el origen del conocimiento se encuentra en la percepción y esta da lugar a las imágenes. Es lo que ellos denominaban ideas. Para Luke, el pensamiento sería una secuencia de imágenes, pero esto plantea dificultades ya que las imágenes no son abstractas, sino que concretas, representan objetos determinados y no clases de objetos. Hola, ¿qué tal? Soy la alumna Noemí Cardona Ortiz y hoy les hablaré del tema la naturaleza de la imagen. Aunque las imágenes pueden recordar a los dibujos, en realidad tienen también una naturaleza tridimensional. El psicólogo Koslin en 1980 y 1983 propuso experiencias para ver si con las imágenes se podían realizar operaciones semejantes a las que se llevan a cabo sobre un material concreto en la realidad, y planteó el problema de medir distancias sobre una imagen. Para ello, se les suministraba a los sujetos un dibujo de una isla en la que había distintos objetos como un árbol, una cabaña, etc., que estaban situados a distintas distancias. Se enseñó a los sujetos a que dibujaran en el mapa y se ocultó el dibujo. A continuación se les pidió que midieran la distancia entre dos de los elementos del mapa y resultó que cuando las distancias eran mayores, el tiempo empleado en la operación eran también mayores y que los sujetos se comportaban como si estuvieran realmente midiendo. A partir de estos y otros muchos datos, parece claro que las imágenes no son residuos que deja la percepción, sino que parecen analizarse desde una percepción real y se explora como si estuviera delante de un objeto. El desarrollo de las imágenes. Los estudios sobre el desarrollo de las imágenes en los niños han demostrado que ésta se encuentra muy ligada a nivel de desarrollo intelectual del niño, de tal forma que podrá decirse que el niño forma imágenes de las cosas o de las situaciones según las entiende, más que cómo se desarrollan delante de él. Las investigaciones de Piaget e Inelder ponen de manifiesto las dificultades que tienen los sujetos para producir imágenes adecuadas hasta un periodo bastante tardío. Las imágenes se pueden clasificar en reproductoras cuando se trata simplemente de representarse algo que se ha perdido anteriormente, como la cara de una persona conocida o un objeto familiar que ya no está presente. Podemos también imaginar la disposición que tendría nuestro salón cuando disponemos mentalmente los muebles de otra manera, y en este caso se trata de imágenes anticipadoras. Otro ejemplo sería imaginar la transformación de la formación de una figura geométrica, por ejemplo, de un cuadrado. Cuando lo doblamos por la mitad, alguna de esas imágenes resulta complicada de formar. Imaginemos que doblemos una hoja de papel por la mitad, a lo largo de su dimensión mayor, y la volvemos a doblar de nuevo por la mitad, y volvemos a hacer por tercera vez, y luego cortamos de una esquina de rectángulo bastante, por ejemplo, la que no está en ninguno de los bordes de la hoja original. ¿Cómo quedarán los cortes cuando despleguemos la hoja? Podemos representar algo mental, los distintos dobleces, el corte y luego desplegar la hoja y también mentalmente. Buenos días, soy Guadalupe Murillo y les voy a hablar sobre el tema tipos de imágenes visuales. Las imágenes se distinguen en mentales, naturales, creadas, registradas, directas, indicios y vectoriales. El concepto de imagen se corresponde con el de una visualización previa que tiene la persona de un objeto y luego procede de su proyección en los pensamientos, es decir, el sujeto recrea en su mente lo que sus ojos han captado. Pero también es posible que los propios pensamientos recreen una imagen nueva fundada en objetos ya vistos con anterioridad, es decir, una imagen creada por el mismo sujeto, la cual es plasmada en diseño o pinturas. Existen una serie de características
que comparten los tipos de imágenes entre las que destaca la intención de la persona comunicar algo. El presentar una idea, un sentimiento o un pensamiento, es decir, la intención de transmitir un mensaje, es decir, de comunicar. En la siguiente diapositiva tocaré el subtema anticipar movimientos o transformaciones. Los resultados de numerosos estudios demuestran que hasta los 7 años las imágenes de los niños son fundamentalmente estáticas y que tienen grandes dificultades tanto para producir como para anticipar movimientos o transformaciones. Esto parece indicar que los sujetos no son capaces de formar imágenes adecuadas hasta que los comprenden los movimientos o transformaciones que se realizan, aunque las hayan visto. Cambios de posición. Los cambios de posición cuando imaginamos un movimiento que hemos visto anteriormente, de transformaciones cuando imaginamos, por ejemplo, un cambio de forma que ya conocemos. Las imágenes anticipadoras, por su parte, pueden ser igualmente de movimiento o cinéticas o de transformaciones cuando lo que imaginamos no lo hemos percibido anteriormente. Se comprende que no puede hablarse de imágenes de anticipación, diálogo estático, puesto que ya ha tenido que verse anteriormente, o de lo contrario, se trataría de una transformación o un movimiento. En la siguiente diapositiva veremos imágenes directas. Las imágenes directas también son signos, es decir, nos dicen o comunican algo de un modo codificado. Según la relación que las imágenes tengan con su referente, podemos encontrar imágenes directas. Serían signos naturales aquellas que vemos de modo natural. Por ejemplo, un árbol, el sol, las nubes. En conclusión, para reproducir imágenes correctas, el niño necesita ser capaz de comprender esas transformaciones de un modo adecuado, de tal manera que no son imágenes las que posibilitarían la comprensión, sino que más bien son el resultado de esta. Por ello, la comprensión de transformaciones y movimientos no se produce hasta que los niños han llegado a la etapa de las operaciones concretas. En la siguiente diapositiva veremos los aspectos figurativos y operativos de las funciones cognitivas. Piaget sostiene que el conocimiento presenta dos aspectos. Por una parte, estaría el conocimiento, que aparece como una copia de la realidad, aunque no constituye más que una aproximación, que reproduce las configuraciones de las cosas, por lo que se le puede llamar conocimiento figurativo. Este puede presentar tres formas. A, la percepción, que nos proporciona una copia del modelo, pero que solo funciona en presencia del objeto. B, la imitación, ya que mediante gestos, sonidos o dibujos suministra también una copia que puede producirse tanto en presencia como en ausencia del modelo, sirviéndose de una reproducción motriz. Y por último, C, imágenes mentales que proporcionan una copia en ausencia del objeto y por medio de una reproducción interiorizada. Por otro lado, estarían las funciones cognitivas, que no se refiere a las configuraciones de los objetos, sino a las funciones y a sus resultados, a lo que Piaget llama el conocimiento operativo en sentido amplio, que se deriva de la acción. A este tipo pertenecen las acciones sensorio-motrices, que son materiales e inteligencia actuales, las acciones interiorizadas de tipo preoperatorio y finalmente las operaciones de la inteligencia, que constituyen la terminación del conocimiento operativo. Solo el conocimiento permite comprender las transformaciones de forma completa, sin que pueda reducirse al conocimiento figurativo. Estas etapas pueden multiplicarse y podemos tener muchas. En la siguiente diapositiva veremos lo que es el dibujo infantil. Otra de las formas a través de las cuales el niño empieza a ser capaz de representar la realidad es mediante el dibujo, el cual puede plasmar en una hoja de papel o sobre cualquier otro tipo de soporte sus representaciones. Las relaciones del dibujo con otras formas de representación son muy estrechas y en un principio no puede separarse de ellas.
En sus comienzos, el dibujo surge de la actividad motora como una prolongación de ella, y los primeros dibujos se limitan a reproducir movimientos de la mano que dejan una huella y movimientos de zigzag, movimientos circulares o ondulaciones que reflejan los movimientos de la mano. Con ello, el niño imita movimientos y pronto imitará los objetos o personas que le rodean, tratando de recoger las características que le resulten más llamativas. El dibujo es una forma de imitación de la realidad y por ello guarda un gran parentesco con la imitación diferida. Una de las características del dibujo infantil es precisamente su realismo, su intento de reproducir la realidad, de imitarla. El dibujo es también una actividad placentera y el niño goza expresándose a través de los dibujos y experimentando con sus producciones, por lo que la relación entre juego y dibujo es muy agradable para él. El dibujo tiene un componente cognitivo que hace que refleje muy bien la comprensión que el niño tiene de la realidad y de su representación especial. Con esto termino. Hola compañeros y maestra, a mí me va a tocar hablar sobre un poco de las etapas del dibujo. Y bueno, las etapas del dibujo. Entre los trabajos de los primeros estudios, el dibujo destacan los de Luquet, un autor francés que en 1913 publicó una monografía sobre las producciones infantiles, que en 1917 escribió un libro de síntesis que sigue teniendo todavía un gran valor. Esto comenzaba por establecer que el dibujo infantil es fundamentalmente realista y que esa es su característica más esencial. Ningún concepto define mejor el dibujo infantil en conjunto con el concepto de realismo. En primer lugar, por la naturaleza de sus temas, de los asuntos que trata. Luquet, 1972, pero lo es también por sus resultados. Los niños se interesan sobre todo por las formas de vida, más que por las formas bellas. Ahora bien, aunque el dibujo infantil sea realista en su conjunto, va pasado por una serie de frases y el realismo. Debe adjetivarse, pues en cada fase hay un tipo esencial de realismo. Realismo fortuito. El dibujo comienza siendo una prolongación de la actividad motora que queda plasmada sobre un soporte en una actividad de juego, primero de acción, pero pronto se transforma en simbólico, por esa tendencia realista que se lleva a tratar de plasmar la realidad circundante. Los primeros dibujos de los niños consisten en lo que se ha denominado garabatos, líneas dejadas sobre la hoja que reproducen los movimientos que el niño está explorando. Trazos, rectos, curvas que se repiten unas a otras. El ruido y el movimiento aparecen reunidos en formas circulares como las que producimos en la figura 11.10. En esta figura nos dice que el movimiento circular es el dibujo de arriba, se representa la lavadora nueva de su mamá, por un niño de 5 años, de entrada. El del medio es un hombre entrando podando el césped. El dibujo de Ludwig, de una manera de la lavadora. Estos son garabatos que los niños denominan como dibujos y para ellos tienen un significado. A continuación, mi compañero les hablará sobre los siguientes realismos, ya que se abordarán 4 en total. Gracias. Hola, mi nombre es Edgar y yo voy a continuar hablándoles acerca del realismo frustrado. Según Luquet, esta fase se denomina así debido a que el niño comienza intentando dibujar de manera precisa, pero su intención se estalla con obstáculos que le impiden lograr el resultado que pretende. Uno de estos primeros obstáculos es su control motor. Este se da cuando quieren hacer el dibujo o una línea con determinado punto, pero no es capaz de detener el texto o la línea, sino que se prolonga, o sea, se va de filo. Mientras el niño no logre controlar sus movimientos, siempre habrá peligro de que las cosas no salgan como él quiere. El otro de estos obstáculos es que el niño no puede reproducir lo que ve, y es el carácter limitado y discontinuo de la atención infantil. En el niño solo produce algunos detalles del objeto que representa,
no porque ignore a los demás, sino porque no se fija en ellos. O sea, no es algo intencional, sino más bien es como despistado. El rasgo más importante de esta etapa es la incapacidad sintética, que es la disposición de los elementos respecto a la disposición de las cosas que tiene que estar. Muchas veces aparecen separados o al revés. Ahora les voy a hablar del realismo intelectual. Una vez que se supera la capacidad sintética, el dibujo del niño ya es más realista, aunque no es como la de un adulto. El realismo visual infantil quiere decir que el niño representa todos los detalles de ciertos objetos y quiere decir además que el niño no dibuja exactamente lo que ve, sino lo que sabe del objeto. Esta fase del dibujo se puede considerar como la más representativa en el dibujo del niño, ya que es la que más llama la atención. Otro procedimiento importante es la transparencia, que consiste en dibujar aquellas cosas que están ocultas, haciendo que la tapa sea transparente. Un ejemplo de la transparencia sería, por ejemplo, un pollo dentro de un huevo o los dedos del pie dentro de un zapato que usualmente no se ven, pero el niño en este paso de la transparencia lo puede considerar de esta manera. A veces, en vez de transparencia, los niños eligen otro procedimiento como la proyección de un objeto. A esto se le denomina abatimiento, que es una mezcla de enfoques y puntos de vista, como por ejemplo el carro, que se puede ver desde diferentes perspectivas. Ahora les voy a hablar del realismo visual. Es la última etapa a partir de los 8 o 9 años, y es cuando el niño trata de presentar la realidad tal y como la ve. Va eliminando los procedimientos que usaba anteriormente, como en la etapa del realismo intelectual, tratando así de aproximarse más a la realidad visual. A partir de aquí es cuando los niños, pues comúnmente se dice que pierden la gracia que los caracteriza y comienzan a dibujar más cercano a la realidad. Ahora les hablo de la representación y el conocimiento de los niños. La representación son esas manifestaciones de funciones semióticas que permiten realizar otro tipo de representaciones de conocimiento. Se producen aspectos que podemos llamar figurativos. Las representaciones no solo producen aspectos aparentes de la realidad, sino que pueden presentar transformaciones como un proceso. Esto tiene importantes repercusiones desde el punto de vista del aprendizaje, ya que éste no se puede realizar en las etapas iniciales ni por medio de imágenes ni a través solo del lenguaje. Los niños aprenden por medio de la acción que produce en la realidad y a partir de esta pueden comenzar a representar ciertas cosas. Ya por último les voy a hablar acerca del lenguaje. Una de las cosas más importantes de los seres humanos es el lenguaje, no solo porque nos diferencia de los demás de animales, sino porque es una de las principales características de los humanos al tener la capacidad de hablar y de usar un lenguaje articulado. Los animales tienen muchas manifestaciones de inteligencia y algunas de estas son bastante comunes, como las de un niño en el periodo sensomotor. De los animales más inteligentes están, por ejemplo, los perros, donde comúnmente es frecuente decir, a ese perro solo le falta ladrar, haciendo alusión a su inteligencia. Pero es claro que no solo a los perros se les puede considerar o catalogar como muy inteligentes, sino por ejemplo también a los monos, que pasan por fases muy semejantes a la de los bebés. El lenguaje es un elemento importante y esencial para el pensamiento humano, debido a que gran parte de la conducta humana depende de él. Mi nombre es Edgar y si tienen alguna duda, con mucho gusto se las respondo en la clase.